Están en todas partes, de cordillera a mar, de norte a sur, en cada comuna o ciudad de Chile, a veces al lado tuyo, incluso puedes tener algún vínculo con alguna de ellas. Son las animitas, misteriosas casitas levantadas en lugares donde ocurrió una muerte trágica. En este episodio hablaremos de ellas con una invitada muy especial. Bienvenidos a Necrópolis Chile, conducido por Gonzalo Arellana y Fabiola Cepeda. Hola, buenas noches a todos nuestros queridos necrománticos. Estamos aquí en Necrópolis, Chile. Estamos con una invitada especial esta noche. Hoy día va a ser nuestro debut con una entrevistada. Ella es Marta Ortega Garrido. Ella ve especialmente sobre animitas para ir llenándonos y introduciéndonos en el tema. Gonzalo, cuéntanos, ¿qué hace Martita? Bueno, Marta es la administradora de una página en Instagram, seguramente muchos de ustedes la deben seguir, que es @animitas_cl, que es, tal como dice el título, es una página dedicada íntegramente al registro y difusión de animitas de todo Chile, ¿cierto, Marta? Exactamente. Un gusto, chiquillo, estar con ustedes Hola esta Martita, un noche. gusto saludarte. Qué rico que tenerte Igual, aquí esta noche. sí, igualmente. Un gusto, a pesar de los contextos, podernos ver y escucharnos, al menos en la distancia. Falta la presencialidad, pero igualmente se agradece esta interacción. Sí. Gracias a ti por estar acompañándonos hoy. Oye, cuéntanos sobre la página, cómo nació. Bueno, Animitas de Chile, Animitas-CL, para quienes tal vez nos están escuchando y no siguen este proyecto. Eh, Nació por una inquietud que yo vengo desarrollando desde bien chica en realidad, en vínculo con un rollo bien personal en torno a la muerte y de cómo la experienciamos. Cuando yo era muy chica, lo primero que pensaba cuando veía esas casitas en las calles, pensaba que eran casitas de perros. Y A después todo. cuando fui creciendo, sí, y después Sí, cuando sí. fui creciendo, voy viendo cierta iconografía, que Ujú. obviamente uno los detectaba cuando era muy chica como símbolos, imágenes religiosas, por ejemplo, y después me pasé el rollo y me dije, oh, son tumbas. Sí, Como que sí, toda esa transición. Y ya cuando más grande, por cosas de la vida, sobre todo en contexto universitario, me fui aproximando un poco más al tema, eh, en torno a nuestros ritos, a nuestras ritualidades y a nuestras experiencias en torno a la muerte. Cómo la sentimos, cómo la experienciamos y también cómo tratamos de eh, generar formas de hacerla más llevadera también. ujú. Y, y empecé a tratar de conocer ciertas historias detrás de algunas animitas, no necesariamente conocidas, sino que animitas que estuviesen en mi entorno cercano, como donde vivía. Y, y me marcó mucho una muerte que le ocurrió a dos hermanas, que ocurrió en Avenida Santa Rosa con calle Izaguirre, que era muy cerca donde yo ensayaba con un Ujú. grupo que tengo, eh, donde soy bailarina y de repente una noche, un día para otro, aparece una nimita en una esquina. Mm. Y yo me digo así, que heavy, que fuerte que esto ocurra en un contexto tan cotidiano. O sea, Ah, yo pasaba por aquí todos los exacto. días. Y de Sí, repente que, sí, eso, dime disculpa, eso Fabi. te iba a decir. Qué lástima ver tanta animita, porque a pesar de ser algo tan popular y algo que está dentro de nuestro folclore y de nuestro criollismo, eh, te das cuenta de que cada animita es una persona muerta, Sí, una persona que murió ahí. Es sí, Exacto. súper fuerte con es muy respecto al fuerte. tema. Ver Sí. una animita a cada esquina, imagínate todas las personas muertas y todas las personas que no tienen animita. Totalmente, y más aún de repente cuando tú te enteras de muertes y tú sabes que en un lugar fallece una persona y tú te dices,
aquí no hay nadie que recuerde a esa persona, y esa persona tuvo una muerte violenta. Exacto. Entonces, ahí más se me fue fomentando esta inquietud y las fui registrando, las comencé a registrar, pero siempre me fui aproximando a ellas con mucho respeto, porque yo me acercaba como a estos espacios rituales, que yo siempre lo he tratado así, estos Exacto. espacios rituales, y les converso, les hablo. Trato a esas animitas como, considero mucho su Como si presencialidad. hubiera, como si Sí, estuviéramos conversando, pidiendo permiso, teniendo un exacto, momento íntimo con la persona que está dedicada a la animita. Sí, eso es muy común. exactamente, Sí, nosotros exactamente. trabajamos igual. ¿No? Sí, en los cementerios es lo mismo. Sí, Permiso, sí, gracias, disculpa. exacto, exacto. O sea, y me empecé a registrarlas pidiéndole siempre permiso, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Te voy a sacar una foto, lo voy a ocupar para tal cosa, y después me iba, ¿cachai? Me iba Claro, y me despedía también, ¿cachai? exacto. Y empecé a subirlas. Obviamente siempre traté, y algo muy difícil igual, acceder a las historias que hay detrás de cada una de las animitas que te encuentras en la calle. De repente, no sé, estás ahí en plena carretera y te detienes a registrar una animita o la registras de paso. Es muy difícil hallar a alguien que te pueda contar su historia. Claro, Es una complejidad. exacto. Pero mi afán de registrarla apuntaba mucho más allá del mero registro fotográfico, ¿no? Porque a través del registro también yo puedo ver eh, qué hay de continuidad en esa animita, qué hay de permanente en esa animita, porque en la medida que van dejando esas huellas o rastros, yo también puedo visualizar cómo se ha movido la interacción en ese espacio ritual, ¿no? Cómo la gente ha interactuado con ella, qué le agrega, qué le saca, qué va cambiando, Mm. qué se mantiene, se va deteriorando, no se va deteriorando. Y es súper igual enriquecedor ver que dentro de esa marca de muerte hay también vida, ¿no? Como Claro, hay una interacción que se da y se sigue dando. Y a veces uno se dice, ah, no, pero qué lástima que la animita está abandonada, que pasa muchas veces, animitas claro. que están muy deterioradas, y incluso a mí me ha pasado que he visto alguna que está muy deteriorada y me lamento, y pasan los días y aparece un ramo de flores en ella. Claro. Y me digo, bueno, tal vez no está tan sola, No estaba tan abandonada. Hay no alguien estaba ahí tan que aún sola. recuerda a esa persona, o simplemente cosas que pasan, que a lo mejor alguna persona que estaba pasando algún apuro, vio la animita, Sí, dijo, ¿por qué no? por si acaso. Exacto, por si acaso, vamos Sí. a pedirle ayuda a la animita, y en los días se le cumple lo que estaba pidiendo, y obviamente viene a cumplir ahí el ritual, ¿no? De agradecer, de dar de vuelta lo que la animita le entregó. La reciprocidad. Y La bueno, y reciprocidad. a partir de eso no nació el proyecto como con afán de que la gente lo siguiera, ni nada, Ujú. sino que yo dije, la estoy registrando para mí, y siento que esto tal vez merece visibilización. Claro. Eh, por lo menos que esté en un reservorio que esté público para las personas. Ujú. Y sin quererlo, desde el minuto uno empezaron a aparecer, yo pretendía ir subiendo lo que yo registrase, Claro. pero empezaron a aparecer personas que preguntaron, oye, ¿sabes que tengo registros de tanto? ¿Te las puedo compartir? Y ahí fue creciendo la red de a poco. Exactamente. Sí. Oye, antes de continuar con la conversación, yo creo que es importante en el caso de, porque hay mucha gente que a lo mejor nos puede escuchar desde el extranjero o que no sabe mucho, ¿qué es una animita? Eso, porque también, bueno, lo considero yo que lo que es la animita en sí puede ir variando de persona en persona. O sea, por ejemplo, lo que te pasó a ti, que tú de niña pensabas que era casita de perro, después lo que muchos pensamos, porque yo también me incluyo, que eran tumbas. O sea, a mí alguna vez, alguien mayor me dijo, no, si ahí hubo un accidente, se murieron y como tenían que enterrarlo rápido, lo enterraron ahí mismo. Y yo crecí con la idea de que en las calles había gente enterrada en la animita, ¿cachai? Entonces, entonces ahí Sí. también se forma como cierta cosa, y ya después, obviamente, ya más grande, gracias a los trabajos de Orteplat, más que nada, que con él fue el que tuvo el más acercamiento a lo que es la cultura, las tradiciones de Chile, puedes descubrir ya que estas casitas que yo consideraba que eran tumbas, en realidad no eran tal,
pero tampoco es como menos, porque básicamente la animita está creada para albergar el alma o una forma de poder venerar, entre paréntesis, Comillas, sí. Ujú, entre comillas, a la gente. Entonces, por eso también ujú. considero que igual es importante conversar un poco, como para los que no están tan ubicados con el asunto del tema de la animita, explicarle un poco así, una repasadita a la historia. Es que es bastante criollo el tema de las animitas. Así es como muy, muy popular en Chile. Claro, ¿No? Y también es reflejo, yo creo, máximo, bueno, uno de los tantos reflejos máximos de nuestro sincretismo también. exacto. Sí, Es fascinante en ese sentido porque, eh, claro, si tratamos de buscar un concepto, necesariamente eh, se define de cierta forma desde su materialidad, en primera instancia, desde su materialidad, como un espacio ritual que marca el lugar en que aconteció una muerte, una mala muerte, una muerte trágica. Exacto. Entendiendo mala muerte, es un concepto bien adoptado en el mundo andino, ¿no? Ujú. Esta dualidad entre la buena y la mala muerte. La buena muerte, aquella que es de cierta forma anunciada, ¿no? Nada. Ya sea a través de un sueño o de una enfermedad, que tú te enfermas, tú sabes que tal vez vas a morir o tienes un sueño premonitorio, que te permite prepararte para ese momento. claro. Pero cuando se aproxima una mala muerte, no la ves venir. Nada. Es Simplemente una ocurre. muerte exacta, exactamente. Acontece únicamente y es chocante. Y es difícil de afrontarla. No te da tiempo para prepararte para esa pérdida tampoco. Entonces, y desde ahí, justamente desde esa materialidad, esta animita, esta construcción que tradicionalmente, si lo pensamos hace 50, 60 años atrás, estaba muy marcada por una morfología que se atribuía a una casa, a Claro. una casa. Desde lo morfológico estaba la forma de la casa de la animita, la casa que albergaba esa ánima. Porque además la llamamos animita, no la llamamos Claro. ánima, la Eso, tratamos con Claro. cariño. con cariño, que es muy clásico de Chile esa cosa de hacerlo El diminutivo. El diminutivo. diminutivo, el pancito, la oncecita, el El tecito, Sí. tecito. la animita. Mira, Entonces, Martita, y sí. con respecto a eso, quería hacerte unas consultas. Me gustaría saber tu opinión. Como, eh, porque como tú llevas el blog y tienes ya, obviamente estás mucho más integrada con el tema, ¿ya? Hay un reportaje que yo leí hace muchos años y generalmente lo voy releyendo, que es un reportaje que hizo el periodista Víctor Moreira. Esto Mm, fue en el diario La Nación el año 1967, hace ya como 54 años. ya. Cada vez que lo leo, a mí me causa, lo traslado al día de hoy, ¿ya? A mí me causa mucha, mucha curiosidad con respecto a lo que él habla y en lo que expone, ¿ya? Con respecto al origen, bueno, más que al origen, vamos a integrarnos ahora, porque ya vimos el tema de la animita, quiero interiorizarme con el tema de la fe popular, ¿ya? Que es una cosa muy importante y relevante con respecto a las animitas. La fe popular finalmente es la que la levanta o la que lo borra, ¿ya? O sea, si bien hay animitas en cada, o sea, no en cada esquina, pero hay muchas animitas que uno puede ver en Sí, un recorrido, sabemos que no todas son populares, como decirlo entre comillas, no son sí. santos, entre comillas. Yo quería saber tu opinión con respecto a eso y el tema de, como digo yo, y no lo digo de forma despectiva tampoco, pero es como vender tu fe al mejor postor. Y no al Ujú, mejor postor, al mejor santo. Pongámoslo así. Vendo mi fe al mejor santo. ¿Quién es el que me hace mejor el milagro? ¿Quién me lo hace ujú, más rápido? Que eso totalmente. viene, sí, eso viene desde hace muchos años. Entiendo que antes, obviamente, no estaban los recursos como para saber, y el tema de la oralidad era sumamente importante. Me gustaría saber tu postura con respecto a esto, a la fe popular. Mira, en primera instancia, me parece súper importante que hagas mención a ese tema. ¿Por qué? Porque cuando
tal como Gonzalo me preguntó sobre el concepto de animita, y yo le respondí, para hablar del concepto siempre es necesario abordarlo primero desde la materialidad. Y muchas veces se deja de lado el hecho de que la animita en sí mismo no es solo materialidad, es inmaterialidad también. Y no solo desde el ánima que la habita, no solo desde el ánima que queda ahí anclada a ese lugar de mala muerte, sino que también es inmaterialidad desde la ritualidad y desde la interacción que la gente desde su fe popular tiene para con ella. Entonces, ahí, claro, es verdad, y estoy de acuerdo con Fabiola en ese sentido, de que muchas veces se presta para eso, ¿no? Como vender mi fe al mayor postor, al mejor postor, bien digo, en el sentido de que no me resultó con este, me voy donde este otro. Pero siento que al mismo tiempo, en eso, que es un hecho, hay también una falta de respeto para con la animita. En el sentido de que la animita, como es también propio de su herencia, derivada del mundo andino, funciona en el ámbito de la reciprocidad. Tú le vas a pedir a la animita, pero si nos empezamos a envolver en el mundo de las creencias y de la fe popular justamente, no se trata solamente de pedir, sino que hay algo que también se debe dar a cambio. O sea, yo no voy simplemente a la animita a decirle, oye, haz esto por mí porque sabéis que estoy sin pega. Ya, pero ¿qué vas a hacer tú a cambio? Y las animitas son cobradoras. Está esa creencia, ¿no? Sí, exacto. Que son cobradoras. Sí. Si tú no les cumples, va de vuelta. Entonces, tiene que ver también con un aprovechamiento que yo creo que es indudable, y eso incluso se ve desde tal vez no desde una dimensión vinculada con la fe popular, que puede estar incluso asociada a los robos, que se ha visto no solamente en el mundo de la animita, sino que incluso en el mundo de los cementerios, de una forma espantosa. Pero si nos remitimos solamente a lo que es la fe popular, totalmente de acuerdo en que es finalmente la que alimenta y la que sustenta la existencia y la difusión que puede llegar a tener en cuanto a magnitud una animita. Es el boca a boca, es la oralidad. Esta animita hizo esto por mí. Y finalmente esa inmaterialidad, esa devoción popular, se traduce en materialidad, por ejemplo, cuando tú ves los exvotos que están en ellas. O sea, ver lleno de placas una animita, no me voy a poner a ejemplificar, porque va a ser redundar en las más icónicas, hablar de Romualdito, incluso las animitas de las tumbas milagrosas, pero finalmente son las que dan sustento a esa dimensión milagrosa que hay detrás de ella. Ahora bien, yo tengo mis reparos respecto a quienes tratan de separar lo que son las marcas de muerte o incluso los descansos, porque hay varios conceptos de descanso, no es unívoco, hay varios fenómenos que en Chile se entienden con el concepto de descanso. Lo que quería decir, que perdí un poco el hilo, era que no estoy tan de acuerdo con aquellas personas que tratan de reducir, o más bien tengo mis reparos, con tratar de encasillar el concepto de animita a aquel espacio ritual, aquella marca, que sí o sí tiene una dimensión milagrosa. O sea, siento que finalmente todas las marcas de muerte y todos los descansos, que se ven sobre todo mucho en bordes costeros, tienen una potencialidad de convertirse finalmente en animitas, porque son sobre todo las dinámicas rituales que las envuelven, las que van articulando ese carácter de milagroso. Porque tú puedes tener una animita que tal vez se entiende por algunas personas que la animita que no tiene exvotos, que está simplemente en la calle, no es una animita, es una marca de muerte. Hay quienes lo entienden así. Entonces, ¿qué finalmente lo que hace que esa marca de muerte pueda venir animita? Puede ser que una persona simplemente pasó por ahí, la vio y decidió en ese minuto pedirle algo en su desesperación. Y después aparece un exvoto. Entonces, ¿cuál es la línea divisoria? ¿Cuál es el momento exacto? Es lo mismo cuando uno habla de en qué momento nace la animita como fenómeno. O sea, puedes contextualizarlo en periodos vinculados a nuestra historia, pero no puedes decir el año tanto
Todo efectivamente difícil. acá Claro, o sea, nació la Sí, primera sí, sí. animita. es algo que un poco más que nació casi con la historia de Chile, incluso antes, yo Exacto. diría. Yo diría que Ese incluso antes. cruce, Exacto. totalmente, porque tiene mucho del mundo andino, hay mucho de los pueblos prehispánicos que también está presente en cruce con ritualidades que vienen de Hispania. Exactamente. Y bueno, aún así también, aunque se considere la animita en sí como algo típicamente chileno, si bien aquí está muy difundido, también hay animita en Argentina, en Perú, pero ahí no se les conoce como animita, ya son simplemente santuarios en algunos casos. Claro. ¿No? Por ejemplo, en Argentina está la difunta Correa, tengo entendido. Sí. De hecho, tengo entendido que de Gilda, si no me equivoco, también es Sí, una Gilda. La animita, de Gilda. Gilda, La de sí. Gilda también es una animita. Tuve, Entonces, ¿sabes qué? Tuve el gusto de ir a ver a Gilda, que está en el cementerio de las serio? Chacaritas, sí. Sí, mira, Es inmensa. es espectacular, es Sí. espectacular. Porque están hasta los maceteros, tiene maceteros con el nombre de Gilda, incluso los botes de basura que están allí tienen el nombre de Gilda. Oye, es espectacular. Bueno, y ahí está Gilda, al lado está su hija y está su madre. Están las tres juntas. claro. No, espectacular. Y ella es la santa, o sea, tampoco le dice la animita. Santa Claro. Gilda. Es la Santa Gilda. Es que Sí, Santa Gilda. es a eso lo que voy, que por ejemplo en el exterior, generalmente estos espacios rurales que nosotros aquí le llamaríamos animita, afuera son vistos como un templo, Santo. un santuario, gente santa. Aquí en cambio, cualquiera, por así decirlo, puede optar a ser animita, porque no es necesario que seas bueno o que seas malo, aunque bueno, generalmente así con las que más sobresalen es como el asesino, qué sé yo, en algunos casos. Sí. Pero aquí cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros puede morir el día de mañana y si la familia o los amigos se ponen de acuerdo, levantan animita, ¡pum! Ya era animita. Si no, es como que claro, pero no es como ya como que te lo levante cualquier persona porque moriste ahí, o sea, es como difícil. Sí. Claro. Y con respecto a eso, con respecto justamente a ese tema, hay una anécdota que es, habían unos niños, uno mató al otro, ¿ya? Esto pasó inmediatamente en la primera cuadra de calle Carvajal, en el paradero 18 de la Gran Avenida. Estamos hablando nuestros necrománticos para que se puedan ajustar. Estamos hablando de hace más de 50 años atrás. Esta anécdota, no crean que fue la semana pasada. ¿Ya? Importante. No, fue hace muchos años. Un chico mató a otro, ¿ya? Y de repente apareció una animita, ¿ya? Empezaron a prenderse velas, pero al día siguiente la animita no estaba, ¿ya? La habían sacado. En la noche apareció nuevamente esta animita y prendía las velas. Y la curiosidad fue que quién, porque no era la familia directa del niño que había muerto, quién era la persona que levantaban con tanta fe esta animita. Bueno, averiguando, era la familia del homicida, la verdad, que la aventaba y levantaba a la animita y le pedía de que fuera piadosa y de que no fuera la condena muy larga. Esa es como la anécdota y finalmente de hecho, bueno, esto es un hecho verídico. Lamentablemente yo busqué igual esa animita, la verdad que no la pude encontrar, pero a eso voy. ¿Te das cuenta? Claro. Como mi pariente te mató, pucha, ayúdalo, por favor. Sí. Bueno, pero así es como se va creando la fe popular, ¿no? Totalmente. De hecho, te iba a comentar que un caso muy similar ocurrió con la animita de Pepito, que está frente al cementerio general. Un caso muy similar ocurrió ahí, que la familia, cuando él fallece, bueno, que además se manejaron una serie de versiones sobre su muerte, pero cuando él fallece, la familia no estaba de acuerdo con que se le instalara nada porque finalmente era una forma de recordarles a ellos esa pérdida. Claro. Y lucharon porque ahí no apareciera nada, pero todos los días una vela, otra vela, y hasta que apareció una estructura de concreto y después apareció otra más
por el pasar del tiempo y no hubo vuelta atrás para ello. En el Claro. fondo fueron las mismas personas de ese entorno del barrio ahí frente al cementerio general quienes habían levantado la niñita Pepito para recordarlo, y ahí no tuvo mayor intervención la familia, y es un fenómeno de hecho que sea muy frecuente, que se tiende a pensar que siempre las animitas las levantan los familiares. Claro. Y no necesariamente ha sido así. Exactamente. No necesariamente es así. Sí, no hay como una norma que establezca que la animita la levante la familia. O sea, es a lo que estaba diciendo. Perdón. Es lo que estaba diciendo, que simplemente cualquiera se puede transformar en animita y no importando quién eres, ni el rango social, ni nada. O sea, Y ahí, perdón, justo te interrumpí, Gonzalo. no, adelante. Y ahí hay otro elemento súper interesante que se desprende también de esta anécdota que narra la Fabi, respecto a una muerte que es injusta, ¿no? Y que se da también en varias animitas que uno, por ejemplo, puede denominar de asesinos o de delincuentes, o de seres que socialmente podrían ser indeseados, ¿no? Claro. Y uno se pregunta, ¿por qué el chacal de Nahuel Toro ha sido canonizado por el pueblo? ¿Por qué Émile Dubois ha sido canonizado por el pueblo? Y cuando uno empieza a analizar sus historias, no necesariamente es porque la gente haya estado en sí de acuerdo con lo que hizo o lo que no hizo, sino que porque se considera de cierta forma por el mismo pueblo que esa muerte no fue justa. Porque cuando tú te remites a la historia de Émile Dubois, queda como en la incertidumbre, ¿no? Queda la incertidumbre de, ¿fue él o no fue él? Claro. ¿Se está sacrificando por nosotros? Además que en Émile Dubois hubo un tema súper puntual, que fue cuando estuvo el terremoto y él estaba ya encarcelado, sí. Y él no escapó. Exactamente. Él decía, yo no soy culpable, entonces no tengo por qué escapar. Exacto, estaba implacable, y hasta el momento que toca su fusilamiento, o sea, es una cuestión impresionante, además que hay registros fotográficos, la prensa misma de la época. Exacto. Entonces, creo que hasta te genera cierto grado de admiración cuando lo ves desde esa mirada y te remontas a aquel entonces. Algo muy similar a lo que ocurrió de cierta forma con el chacal de Nahuel Toro. Entonces, no es tampoco que a cualquier ser humano, que tal vez por las élites pueda ser considerado como indeseado, venga necesariamente así o sí convertirse en una animita, en un santo popular, sino que hay ciertos rasgos en esa persona que permite también al pueblo, a sectores más humildes de la población, a sentirse tal vez identificados en esa persona, y que al ser humano al cual se está canonizando por el pueblo no necesita de la validez o del respaldo de la iglesia, claro, para ser milagroso en ese sentido. Entonces, claro, el factor justicia, que es injusto, esa muerte que tú te cuestionas si es justa o injusta, también ha sido determinante en mucha animita, y algo que también incluso se puede en la actualidad en las poblaciones también. Exacto. Con respecto justamente al tema de las animitas de estas personas que han sido fusiladas, me causa, o sea, no sé si extrañeza, pero es como, me causa congoja, por ejemplo, que no se sepa dónde está, por ejemplo, las personas que mataron. En el caso del chacal de Nahuel Toro, los hijos y la señora, ¿me vas a creer que en el cementerio de San Carlos ya no existen las tumbas? No existe ese patio, no existen esas tumbas. Entonces, estamos canonizando a una persona que mató, a estos niños y a esta madre. Sin embargo, él sí está ahí, está en una tumba, está en un nicho reconocido, y estas personas no están. De hecho, no están. No están. Entonces a mí siempre me ha causado ese como doble sentimiento de ver cómo estas personas que fallecieron de esta manera tan trágica, en el fondo fueron borradas igual.
igual fueron borradas. Mm, O como el caso de las hermanas Vera Romero. también. Claro. Están en el Caso cementerio escabroso. católico. Están en el Mm. cementerio católico. El mausoleo de su familia tiene todas los nichos con su, en el interior de la capilla, están todas con nombre, menos el de ellas, no están. Y eso no tiene ni siquiera una flor que le tiren, nada. Y cuadra ahí, ¿cómo se llama el otro? Emil Dubois, Los que mataron a las hermanas Vera Romero. Cuadra y y Cuadra y Osorio. Osorio. Sí. Bueno, obviamente igual tienen son súper reconocidos y todos, bueno, no todos, pero los que somos asiduos También, sabemos dónde claro, están. sí. Entonces Tienen ese es como, cierta masividad su devoción también. sí, me causa siempre esos dos temas me causan Sí, siempre como y hasta un genera malestar como una interior. especie de, genera incluso como una especie de escalofrío, ¿no? Como el hecho de pensarlo de esa forma, porque más allá de que tú trates de remontar al momento y que pueda existir, por ejemplo, bueno, no podemos llegar y opinamos en base a suposiciones, ¿no? Más allá de que pueda haber existido un arrepentimiento, ¿no? Del actuar, suena hasta escabroso como ponerte en esa situación y que al finalmente si tratas de analizarlo desde otra perspectiva, el victimario está siendo canonizado por el pueblo y las víctimas no se les recuerda. ¿Qué pasa con ellas? Quedan totalmente en Justamente, el olvido, ¿no? justamente, Entonces, siento que, o sea, es totalmente válido porque es finalmente una forma también de visibilizar aquello que está invisibilizado de lo que está detrás. sí. Y creo que es interesante también problematizar al respecto, porque siempre tratamos de mirar los fenómenos desde afuera y no nos adentramos mucho más allá de eso, ¿no? Como lo mismo que decías tú al principio, este cuestionamiento del boca a boca o de venderse Al al mejor mejor santo. postor, al mejor santo. Entonces, claro, como que recurrimos al santo, pero obviamente hay una oralidad que va alimentando Sí. esa reputación y esa devoción, pero tampoco existió nunca una inquietud más allá, ¿no? Y eso también tiene que ver con la fe, una inquietud más allá que consiste también en tratar de indagar en quién fue esa persona, ¿no? Uh-huh. Desde dónde también está haciendo o no está haciendo este milagro por mí. Y yo siento que ahí la tensión entre la fe eh, y esta versión oficial ineludiblemente siempre va a estar presente, ¿no? Y también yo creo que es lo mismo que insta a que las personas tal vez no traten de indagar más allá porque hay ciertos contextos en los que también te mueve una fe ciega, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, yo siento que es completamente válido que nos cuestionemos ambas veredas, como que no te puedo llegar y dar una respuesta como que no, pero es que tienes que verlos desde otro punto de vista, porque siento que igual es completamente válido visibilizar aquello que está invisibilizado detrás de esa historia. Es que las animitas tiene un tema, es sumamente amplio. Sí. El tema, súper amplio, tú lo puedes ver de distintos puntos de vista. Sí. Y con respecto a eso, voy a hacer una acotación. Sí, ellos no estuvieron, las personas que mató el chacal de Nahuel Toro, no, estaban, me equivoqué, no era San Carlos, lo voy a corregir al tiro, estuvieron sepultadas en el cementerio de Chillán. Sí, me corrijo. Perfecto, ya. Y sí, una amiga que vive allá, que es Gabriela, a la que le mando muchos saludos, ella me pasó los pases de sepultación de estas personas, de los niños con su madre. Gracias a ella puedo tener los pases, pero efectivamente cuando se hizo la consulta, efectivamente estos patios ya no existen, por lo tanto todo eso se redujo y está en una fosa común. Entonces ellos pasaron por esta vida con una muerte trágica y se fueron, la verdad, al hoyo, como digo yo, a la fosa común, a la huesera, el osario, y ahí están. O sea, nadie tampoco sabe mucho más de ellos. Una lástima, pero te quiero llevar a otro punto. Es con respecto al subsuelo que tiene todo el tema de la animita, o que tuvo, no sé si lo tendrá ahora, voy a ser sincera, no quiero indagar tampoco mucho, pero es el negocio que hubo y que fue súper bullado con respecto a este tema. Y estoy hablando, para que todos nuestros necrománticos se sitúen, estoy hablando de los años 50, 60. Sí,
40, 50, 60. Las ¿Ya? animitas fantasma. Las animitas fantasma y el tema del negocio que hubo con respecto a eso. No sé si quieres hacer tú alguna apreciación de ese tema o quieres que haga yo una introducción con respecto para No, que... dale, introdúcelo, contextualízalo para que Ya. lo podamos abordar y también saber desde dónde tú quieres plantearlo. Este tema, el que partió con el tema de las animitas fantasmas o las animitas que realmente fueron inventadas, para que andamos con cosas, ¿ya? Era el negocio de las velas. O sea, habían personas que tenían, los cuidadores de las animitas, si tenían 20 animitas que las podían estar cuidando, era mucha más plata para ellos. ¿Por qué? Porque las personas, las devotas, dejaban plata para que se pudiera hacer aseo, para que se pudiera limpiar. Una cosa era eso, ¿ya? Que le daban plata al cuidador. Y lo otro es que el cuidador vendía las espermas. Y estas espermas eran súper bien pagadas. Además que con ellas se podían hacer cera para piso. Con el tema de la parafina. Entonces, se crearon muchas animitas que realmente no existían. O se armaba la estructura de la animita, se le prendían velas y se contaba una historia que no era verdad. O sea, y ahí va con respecto a la mala intención que tiene la persona, con respecto al lucro que tuvieron. No sé, insisto, no sé si hoy en día lo tienen, ese tipo de lucro, pero sí lo tuvieron y sí fue o sea, era parte del negocio. Y no solamente la animita, estos camiones también pasaban por las iglesias. También compraban la esperma de la iglesia, o sea, no es algo que sea un cuento, esto pasó. Por lo menos esto. Y hay una anécdota, vamos a seguir con la Dale nomás, una dale. anécdota muy buena. La Fabiola siempre sale con sus anécdotas, así que, Es que yo creo que ese es el gustito de todo esto, obvio. introducirlos con alguna historia sabrosona, como digo yo, algo más Sí. entretenido. Por la carretera, por la Panamericana, iba un caballero con su burro. Resulta que le atropellaron al burro, ¿ya? El burrito murió. Y una de estas personas que tenía como 20 animitas cuidándola, no encontró nada mejor que hacer la casuchita y decirle a todos que ahí efectivamente había muerto el burrito, pero había muerto el dueño del burrito, que era un niño, un pobre niño que murió con su burrito ahí. Por lo tanto, se armó la casuchita y se empezó a contar el cuento, y obviamente fue una de las animitas, y bueno, esta es la anécdota, se llama la animita del burro, ¿ya? Obviamente. Pero luego la sacaron cuando tuvieron que, cuando ensancharon la Panamericana y se hicieron todas las obras viales. Y esta historia también tiene más de 50 años. Pero fue una de estas historias que a mí también me causa esa misma, lo que mismo me pasa con el tema de las personas fallecidas. Me causa esa dualidad, a veces, muchas veces no sé qué pensar, ¿ya? No sé cómo sentirme con respecto a eso, y soy súper sincera con respecto a ese tema, y Marta, lo hemos conversado, ya hemos tocado el tema antes. Me causa mucho, no sé si es como, un doble sentimiento. Me gustaría saber con respecto a eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Ya? Si has descubierto alguna así, ¿has visto algo así? ¿Has escuchado algo? O sea, bueno, respecto a la existencia de lo que se denomina, no solamente yo, sino que también lo he visto en otras personas que se han dedicado al tema, Claudia Lira, Felipe Espinosa, sobre todo del mundo de la estética y la cultura tradicional. Este concepto de animitas fantasmas, ¿no? Estas animitas que son inventadas y no solamente en este tipo de contextos, sino que de repente cuando tú ves también otra anécdota, la señora, hay una animita fantasma, no te mentiría si te digo la ubicación exacta, pero sé que era el sector de Providencia, que le ocurrió a una vecina de ese sector que estaba harta de los cabros que se ponían afuera de su casa, siempre en la esquina, a conversar, a armar jolgorio, le dejaban la tendala afuera. Y solución que halló
fue colocar una vela en la esquina de la casa. Pasaron los días y apareció otra vela y otra vela más. Y después ella ni se dio cuenta cuando ella no fue y apareció una casita. Ya. Entonces es muy similar a lo que tú estás contando. Y a veces ni siquiera con la intención, ¿no? Como de generar un lucro. Exactamente, ni siquiera con la intención de lucrar. Y tú ahí mismo tú te cuestionas, y yo tengo que ponerme en ese lugar como de esa persona, ¿no? O sea, lo que partió siendo simplemente como una intención de ahuyentar de cierta forma a estas personas, termina convirtiéndose en la devoción de otra, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Entonces, tú ahí te preguntas qué es lo que mueve a esa persona a que haga eso. Tal vez se habituó a ver a estos jóvenes en la esquina, puede haber sido un vecino, una vecina, se habituó a ver a estos jóvenes en la esquina y pensó que tal vez había fallecido alguno de ellos. Claro. No sabes qué es lo que puede haber pasado por la cabeza de esa persona que finalmente decidió instalar una casita ahí. ¿Qué es aquello que invoca a esa persona? Siento que por un lado tiene una dimensión tan personal, ¿no? Como, ¿qué es lo que te mueve a aproximarte a una animita? ¿Qué me comprueba a mí que muchas de las animitas que yo misma he registrado en la calle, y yo estoy segura, y lo comento, no voy a decir quién es, pero yo he tenido varias veces una persona que me ha enviado registros y yo sé que son instalaciones, y me las manda y son instalaciones que esa misma persona hace. No te puedo creer. ¿En serio? Y me dice, No te puedo creer. oye, encontré a esta animita en tal sector, pero yo tengo totalmente detectada a esa persona, no voy a hacer funa, pero tengo plenamente detectada a esa persona que hace instalaciones en ciertos sectores de Santiago Centro y todas tienen las mismas características, ¿no? Entonces, es un fenómeno que primero está presente hasta el día de hoy y segundo, siento que a la vez que ese fenómeno está presente, hay una dimensión de la fe popular que se mueve también ahí, que también es muy personal. A partir de esto mismo que yo te decía, ¿qué es lo que invoca a esa persona que se aproxima ahí? Si tú ni siquiera sabes quién es la persona que está ahí, esa animita no tiene un nombre visible. ¿Qué es lo que estás invocando en tu estado de necesidad, por ejemplo? Porque no es llegar simplemente y hacer una casita porque sí, algo te mueve a generar esa materialidad, a ritualizar ese espacio. Entonces, por un lado, siento que ese gesto en sí mismo es muy valorable. Respecto a lo que son, por ejemplo, los vendedores de vela, está hasta el día de hoy presente ese fenómeno. En mucha menor magnitud que lo podría haber tenido hace 50, 60 años atrás, sobre todo en la década del 50, 60, pero que yo he visto que sigue existiendo en algunas animitas que tienen particularmente una alta demanda devocional, por así llamarlo. Exacto. No con la misma magnitud que antes, y sí, pues, todavía existe también, por ejemplo, el caso de Romualdito, esta idea de la alcancía, ¿no? De la alcancía para... Ahí Romualdito tiene, bueno, lo último que sabía yo es que tuvo 2 cuidadoras que siempre se repartían ahí el cuidado de la animita y tenían su alcancía y que la gente iba colocando plata para ese cuidado, pero claro, ahí me pasa algo similar a lo que mencionaba la Fabi, ¿no? Que por un lado está este gesto que igual se mueve en el ámbito devocional, porque ahí andas a ver tú también el pacto que tiene esa persona con la animita, ¿no? Porque hay personas que, yo por ejemplo una vez me encontré en la animita de la Marinita, me encontré a una señora, fíjate tú, una señora, que la vi haciendo aseo en la animita de la Marinita en el Parque O'Higgins. Y le pregunté si ella era devota de ella y me contó que efectivamente ella ya la había ayudado mucho en 2 oportunidades con causas que ella considera imposibles y ella en retribución le prometió a la Marinita ir por lo menos una vez a la semana a hacerle aseo a su animita, por ejemplo. Yo sabía que específicamente la animita de la Marinita que está, para los que nos escuchan, nuestros necrománticos,
está específicamente en el Parque O'Higgins. Esa animita, los cuidadores han sido todos familiares y va como, lo van heredando. Sí, sí, don Oscar, si mal no me equivoco el nombre, que de acuerdo a la historia, ¿no? que al menos lo que yo he conversado con él, él fue hijo es hijo quien fue la madrina de la Marinita. Ya. Él fue hijo de la madrina de la Marinita y en el año 68 falleció su madre. Y desde ese entonces él se quedó al cuidado de ella. Y claro, uno puede ir a la animita, a la Marinita y lo puede encontrar ahí. Yo varias veces me lo he topado. Y claro, él, por ejemplo, vende velas también en la animita de la Marinita. Ese es uno de los casos a los que yo hacía alusión, a los que me refería. Él vende velas, pero aparte de don Oscar, yo me topé en una oportunidad con esta otra señora devota de la Marinita que estaba don Oscar, de hecho, en esa misma oportunidad, él sentado a un costado de la animita y estaba esta otra señora haciéndole aseo a la animita, estaba limpiándola, también haciendo distintas labores, porque la Marinita tiene muchos peluches, por ejemplo, entonces estar ordenando constantemente. Entonces, pero efectivamente, ahí fue la madre de don Oscar, que fue madrina de la Marinita, que la cuidó y hasta el año 68. Pero lo que te cuento es la versión que él mismo compartió. Sí, lo que él compartió conmigo. Y con respecto a la oralidad, Martita, tocar el tema con respecto a todo, a ver, cuando son, la oralidad es malintencionada, ¿ya? Cuando es malintencionada y es fuente de personas inescrupulosas. Quería, bueno, no comentarte, me gustaría también saber con respecto a esto, ¿cachai? Tu postura, y obviamente la mía, bueno, tú la sabes, la voy a comentar. Sí, Yo tengo ahí sí que tengo me quema la sangre escuchar o ver o leer, la verdad, cuando hay blog o hay reacciones que uno puede ver en Instagram o posteo, de que hablan de una verdad que no existe. ¿Ya? No sé, pueden haber 3, 4, 5 versiones, pero siguen haciendo las mismas de algo que ya está investigado, de algo que ya se investigó y de algo que está en un libro. ¿Ya? Entonces, a mí eso ya me indigna. Lo debo decir, lo digo ahora. Me indigna, señores. Ver tu postura con respecto a eso, coméntanos. Mira, efectivamente, yo tengo también mis reparos cuando veo, sobre todo en ciertas redes sociales, y sobre todo cuando se tratan como este fenómeno, cuando es tratado en casos que son igual masivos, ¿no? Respecto a tratar una versión como la verdad absoluta de lo que allí ocurrió. Y esto en primera instancia lo digo independiente de si esa versión es malintencionada o no es malintencionada. Cuando uno se mueve en el ámbito de la oralidad, también hay una dimensión que merece respeto, ¿no? Como que la oralidad dentro de nuestra cultura, y pensando en nuestras raíces, ¿no? Es el fundamento de lo que somos desde nuestra tierra. Nosotros no somos de la cultura escrita, somos de la cultura oral. Después que lo escrito se haya sumado a nuestra cultura es otra cosa. Que, bueno, ahí viene todo este sincretismo, ¿no? Entonces, obviamente hay una dimensión en torno a la oralidad que merece respeto. Porque claro, una vez va a una tumba milagrosa, o tumba nimita también, como se le puede denominar, o va una animita y puede escuchar a veces múltiples versiones. Sí. De repente en relación a la fecha, en relación a quién era, en relación a la edad que tenía la persona que falleció, a quién fue, pero siempre como que las versiones se mantienen en ciertos matices, ¿no? Como que pueden variar uno que otro elemento, pero más o menos se complementan. Pero aún así,
tiene que ver más que nada con la oralidad, con el boca a boca. Pero, claro, de ahí qué pasa cuando aparecen versiones, brotan versiones en esa misma oralidad, aprovechándose de la tradición para difundir cosas que no son, ¿no? Como que no, y creo que en algún momento te lo mencioné, ¿no? Es distinto una versión que nace desde la inocencia de la devoción a una versión que nace desde la mala intención, en donde no hay devoción presente detrás de eso. Y que la inventas para sacarle plata a la gente, para engañarla. Yo creo que ahí merece inmediatamente hacer matices. Y merece también hacerse justicia detrás de esa historia. Y también detrás de eso, sobre todo cuando son animitas que guardan un nivel de devoción tan alto, llega un punto en el que la desmitificación puede ser importante, pero finalmente es importante en la medida de que le hace justicia a esa persona. Porque tú puedes ver, por ejemplo, casos de desmitificación masiva que se han dado, por ejemplo, con lo que ocurrió con Romualdito, con esta investigación que se hizo por la PDI años atrás, pero que no obstante eso no menguó la devoción popular. Al contrario. Al contrario, la exacerbó. Y la gente no dejó de manejar sus propias versiones en el ámbito de la oralidad. La desmitificación no tapó eso. Pero tal vez en ciertos contextos esa desmitificación ayuda a hacerle justicia a la memoria, ¿no? Y también a dejar en la palestra onda, oye, esta versión fue inventada para engañarte, ¿no? Creo que ahí es importante hacer matices, me parece súper relevante, porque hay tumbas animitas sobre todo como la Carmencita, por ejemplo, en el Cementerio General, a la cual se le han inventado versiones y que tiene un origen bien penoso en ese sentido, porque se buscó engañar a la gente, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo en el mundo del Camposanto merece mucho más opinión la Fabi en ese sentido, pero creo que es importante siempre hacer matices y nunca creerse el dueño de la verdad absoluta en ese sentido. O sea, justamente en el tema, eso te iba a decir, en el tema de la oralidad, si decir, oye, esto es el mito, esto es lo que se cuenta, hay 3, 4 versiones, pero no decir que una de las versiones es real. Pues yo podría decir, sí, Romualdito era un niñito, ese es lo real. ¿Cachai? Cuando ya, claro. O sea, por eso ya lo que yo iba, una investigación con respecto a que destape y salga a relucir cómo era realmente la persona, eso no va a destruir una fe popular. Exactamente, porque si justamente hay una fe popular, eso es más grande que cualquier otra cosa. Y al contrario, sí, lo mismo que tú decías, además se le hace justicia a la persona, porque vas a saber efectivamente a quién diste su devoción. Fue una niña, fue una novia, fue una prostituta, fue una niña, se colgó, ¿no? Y con respecto a las animitas, que específicamente del Cementerio General, que es la Carmencita y la Orlita es la novia y Carmencita es la prostituta, sí, ambas fueron fue total y absolutamente inescrupulosa la gente que lo hizo, fueron los cuidadores. En un caso fue para sacar lucro, en el caso de la Carmencita, que ya lo había expuesto en este plan, lo expuso, y conversé con la señora, no quiere que le diga, nunca quiso que dijera el nombre, porque de hecho le pregunté, pues estoy haciendo un libro con respecto a todo esto del cementerio, y uno de los casos es la Carmencita y la Orlita, y ella me dijo, no quiero que ponga mi nombre en el libro. Y yo digo, bueno, solamente voy a decir que ella es una de las cuidadoras más antiguas y que está por el lado del patio 102, un poquito por ahí. Pues hacia ese lado, para que los conozcan, para que no crean que estoy mintiendo ni me estoy yendo con los tarros. Pero sí, ella me contó que en los años 70, porque la de Oreste Plat fue mucho antes, en los años 70 hubo una cuidadora
que empezó a lucrar con el tema de la Carmencita. Ya se sabía que era una prostituta, ya se sabía que la verdadera historia de ella, pero ella lucraba en el sentido de que le tenían que dejar plata a ella para que comprara las velas, a ella le dejaban la plata para que, ¿me entiendes? Cuando un cuidador no debe, ellos tienen su sueldo y tienen el tema. Bueno, esta cuidadora con la que yo hablé me contó que ella fue la que desenmascaró a esta persona, a esta cuidadora. Esta cuidadora ya tenía muchos años en el cementerio, la que empezó nuevamente con el lucro, y en vez de echarla, la castigaron, entre comillas, y la mandaron a los patios de atrás, a los patios de tierra. O sea, ese fue el castigo en general, porque tú sabes que ellos, aparte de tener un sueldo base, que es bien poquito, ellos se mantienen con las propinas de las personas. Exacto. Entonces, el lucrar específicamente en ese patio con la Carmencita, y le dejaban plata. O sea, le dejaban plata y le dejaban de todo, ¿me entiendes? Entonces era como sí, fue eso, y ella me contó qué había pasado con el tema. Y lo otro también que ella me contaba que era indigna, que dijeran que la Orlita era novia, me decía, ¿por qué le dicen? Yo cuando escucho a los jovencitos decir, oye, la novia, yo le digo, mijito, solo era novia, yo la conocía a la señora y no era novia. Y eso también partió por un chismorroteo de los cuidadores, que eran hombres, eran dos cuidadores de patio, que ellos se morían de la risa al decir que la mamá le iba y le cambiaba hasta los calzones. Perdón que lo diga así, pero así fue, así como me lo contaron. Que la sacaba, la peinaba, le cambiaba ropa. Y era casi el chiste del tema. Pero, y qué pena, porque ahí empezó el tema de que la mamá estaba loca, de que estaba desquiciada, de que fue por culpa, cuando en realidad, o sea, no es así. Y debido a eso, la mamá de Orlita tuvo que pedir un permiso especial, porque eso sí era verdad. La señora tuvo que pedir un permiso especial para poder ir a arreglar el mausoleo de su hija. Qué pena, porque la mamá igual era la única hija que tenía. Imagínate el trauma, perderla de un día para otro. Y Encima comiencen claro, a decir cosas que no son, que nunca fueron. sí, era como, bueno, todos, o sea, no sé si la mayoría lo sabe, pero la urna era blanca, entonces ver una urna blanca no es común. Exactamente. Sobre todo en esos años. Pero en esos dos casos a mí sí me causa, no, me causa mucha indignación. Yo lo reconozco que en esos dos casos me indigna no hacerle justicia a ambas. ¿Ya? Era solamente, bueno, esa era la acotación que quería hacer. Muchas gracias. No, totalmente, o sea, pertinente tratarlo, Fabi, y yo a ti también te lo he dicho en otra oportunidad, y yo siento que también generar estos cruces de opiniones finalmente acaban por enriquecer mucho más el tema y el fenómeno que otros casos en donde rasgas vestiduras porque yo tengo la verdad absoluta, no, y Claro. este fenómeno es así, porque yo lo digo. Yo creo que finalmente son estas instancias las que permiten generar este enriquecimiento del tema, ¿no? Y qué importante además el lugar de la justicia que merece cada uno, y mismo también, yo lo pienso desde la animita, ¿no? Aquellas animitas que están sin nombre. Exacto. Esas animitas sin nombre, ¿no? Sin nombre. Que tú, claro, tú te puedes cuestionar, ¿será una animita fantasma? ¿No lo será? Y si no lo es, ¿quién es esta persona? ¿Quién es la persona? Hace poco tiempo atrás, de hecho, 2 semanas más o menos, habrá sido que me escribió incluso una persona al Instagram de Animitas, porque resultó ser que hay una animita de la cual es devota, que se encuentra en la comuna de Quilicura, y sabes que esta persona me escribió súper preocupada y muy angustiada porque quiere saber quién es. Entonces, una persona que es muy devota, y a mí, sinceramente, me impresionó porque me dijo, básicamente, lo único que me interesa es saber si, por último, si es hombre o si es mujer. Saber cómo dirigirme a ella.
Perdón, ¿puedo ocupar el espacio como para difundir esto? Pero por supuesto. Por supuesto que sí. Mira, el nombre de esta persona es Janina, es lo único que voy a mencionar, y es una niñita que se encuentra en Quilicura, en calle Nueva El Molino, Vereda Sur, a 300 metros desde la 5 Norte hacia la autopista Los Libertadores. Antes estaba muy bonita y actualmente está en estado como de mucho abandono. Ujú. Y esta persona me decía que esta niñita a ella le ayudó mucho y le cumplió un milagro. Y para ella es muy angustioso tratar de averiguar quién es, ¿no? Como que no tiene ni la más mínima idea. Ella me envió registros de antes de 1990, imagínate, de Wow. antes de 1990, y otra de la actualidad, y no sabe qué hacer al respecto. Entonces, cuando tú ves esos casos, es angustiante y es cabroso, es como, es poco menos que homologarlo, perdón que haga la comparación, pienso incluso en los detenidos desaparecidos, ¿cachai? ¿Sí? Claro, sí, es muy parecida a las situaciones. Entonces, que yo me preguntaba, dice, qué fuerte ver la angustia de esta persona que lo único que quiere saber es si por último, si un niño, niña, si un hombre, si fue una mujer, y decir a sí misma, me cumplió un milagro y no sé qué hacer ahora para retribuirlo, no sé quién es, no sé nada al respecto. Y eso también pasa por este intento de tratar de hacerle justicia, de intentar hacerle justicia a, a estas marcas de muerte, a estos espacios rituales, a estas personas que están ahí, no sabemos cuánto en realidad están esperando solamente que alguien se le acerque. Exacto. Y que están ahí sin poder descansar algunas de ellas. Bueno, así que entonces, si es que alguno de nuestros necrománticos conoce información al respecto a esta nimita en Quilicura, por favor que se contacten con nosotros o directamente con Marta aquí en @animitas_cl para poder tratar de ayudar a esta persona que está buscando más información sobre Animita. Eso es. Se agradecería. Por supuesto. Oye, Marta, yo tengo una consulta. O sea, más que consulta es la opinión, porque en el último tiempo se ha visto casi una transformación sobre el concepto de las animitas, ¿no? Se están haciendo cada día más conocidas estas bici animitas, que es de gente que está andando en bici, que al final, el lugar donde tuvieron un accidente, murieron, dejan la bici puesta, obviamente de color blanco, manteniendo este asunto como de las animitas, que siempre son de color blanco, algo puro, inmaculado. O, por ejemplo, desde otro punto de vista que se ha vuelto muy popular en el último tiempo, que es, por ejemplo, las narcoanimitas, ¿no? Que no son un espacio, no es una casita en sí, sino que se están transformando en murales, por ejemplo. No es un espacio físico, no es una casita, no es un templo, es un mural. ¿Cachai? Entonces, es como esta transformación que se está viendo de Animita, y si la Animita es algo que se trasciende al tiempo, o sea, que se mantiene como algo físico, o está encaminándose hacia un punto así más, como tú decías al principio, algo más intangible. O sea, para mí la animita es fascinante en términos de fenómeno porque es totalmente dinámico, totalmente dinámico. Y de ahí también este interés por el registro, ¿no? De repente uno se topa con personas que dicen, sabes que tengo este registro, pero vi que ya la subiste en algún momento, y es como, da lo mismo si la subí hace un año atrás, días, meses, de repente puede pasar una semana y esa animita ya tiene muchos cambios. Es un fenómeno muy dinámico. Y por eso yo te mencionaba, cuando hablamos también del concepto de animita, cómo poder definirla, yo te mencionaba, ¿no? Que quizás hace 50 años atrás se podía entender morfológicamente a la animita como una casita, pero hoy sabemos que debido a su dinamismo, eso ya no es así. La animita ya no es solamente la casita, es la réplica de una iglesia, que en el norte, o incluso yo lo he visto en Chiloé, es la réplica de una iglesia a un nivel de escala impresionante, es una bici animita, es un mural animita que se ve mucho en la narcocultura y que incluso
bueno, no voy a profundizar mucho más en el tema, pero que incluso en la narcocultura existen muralistas específicamente que son contactados para hacer determinados murales animitas. Exacto. Y al mismo tiempo uno se va dando cuenta cómo también esa morfología, por ejemplo, responde incluso a los oficios. Antes era la casita blanca o la casita amarilla, pero ahora tú ves que si la persona que falleció era un equipo de fútbol, la animita tiene Los los símbolos colores del del equipo. equipo, claro. Tiene la bandera, tiene el... Exacto. Y de ahí también que resultó un desastre esta intención que tuvieron cuando hicieron las modificaciones en la autopista central, sobre todo en la 5 Norte, que trataron de unificar Claro. la morfología de la animita, contactarse con familiares o conocidos y por un tema visual, unificar la morfología con una animita estándar, Claro. que finalmente terminó siendo intervenida igual, y muchas veces varias de ellas terminaron con una animita al lado. O sea, no sirvió de nada tratar de generar esta uniformación. Entonces, es un fenómeno muy interesante que efectivamente existe en las poblaciones, no solamente el fenómeno del mural animita, sino que ahora hay animitas dentro de poblaciones. Yo vivo relativamente cerca de la población Santa Julia y ya hay casos conocidos, por ejemplo, de que hay animitas que se han convertido en verdaderas vitrinas. Exacto. Bueno, la más conocida fue se supo hace un poco cuando fueron a hacer como una intervención a Sí, Santa Julia, y que era una vitrina que tenía bolsos de lujo, perfumes, sí. que eran cosas que o usaba la persona o eran como, por así decirlo, los lujos, las cosas que exhibían Sí. ellos y que estaban ahí en la animita así como recordando la memoria de. ¿No? Y además también ahí está el fenómeno de una devoción también que es mucho más local, ¿no? Porque por una parte recuerda a esta persona y uno, claro, como son territorios que están demarcados por una narcocultura, por ejemplo, no son de un fácil acceso para cualquier persona. Claro. No obstante, cuando tú tratas de insertarte en ese entorno, te das cuenta de que el vecino, la vecina, conocieron a esa persona que falleció y le reconocen un carácter de milagroso a esa persona y recurren a esa persona. Entonces también es un fenómeno interesante desde la narcocultura verlo a un nivel mucho más micro, ¿no? Porque en esos casos se da como un fenómeno mucho más acotado y por otra parte dar un reconocimiento también a la agrupación Ciclistas con Alas, que ellos también han impulsado la figura de la bici animita. Entonces, y creo, no sé si la habrá terminado, pero León Duval, el arquitecto que estuvo o está haciendo el magíster en estética americana en la Católica, trabajó puntualmente con bici animitas de la comuna de Providencia. Y es bien interesante analizar ese fenómeno desde la mirada de que cuando tú vas a una bici animita, muchas veces tú ves la bici animita, pero hay casos en los que, por ejemplo, la animita de Arturo Aguilera, que está ahí a la salida del metro Santa Isabel, si tú te das cuenta, él fue de las primeras, si es que no la primera, bici animita que se instaló en Santiago, junto con su bici animita, su animita blanca, está la casita. Como y que se así también, mezclan. exactamente. Y mismo yo he visto ese mismo fenómeno en muchos lugares, en donde no está solamente la visa animita, sino que está la visa animita con su respectiva casita, ¿no? Entonces ahí está esta forma, ¿no? Como de tratar de separar un poco, yo al menos lo he visto así en el caso de León, separar el fenómeno de la visa animita como de la animita propiamente tal. El tema es que las visa animita finalmente igual se convierten en espacios de peregrinación, en espacios de devoción. Exacto. La diferencia que tiene es que desde su rasgo tiene una potencia especial porque tú cuando la ves puedes identificar, ¿no? Y decir, aquí falleció un compedal, o un ciclista que, por ejemplo, pasa por allí. Ahí falleció un ciclista, ¿no? Exacto. Y después te ponía a pensar en qué contexto habrá fallecido, si andaba así en la atleta. Claro. Entonces, en relación a lo identitario,
la forma en la que la visa animita también genera identidades y la hace mucho más evidente, tiene una potencia especial, siento yo. Exacto. Y de una magnitud tal vez mucho mayor a lo que puede tener de forma aislada una animita con forma de taxi, una animita con forma de camión, que se ve mucho, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Cuando fallece, o mismo yo he visto cuando fallece alguien del mundo del circo, he visto animitas con forma de carpas. De carpas. De hecho, yo siempre recuerdo una que está saliendo del túnel de Pudahuel, por la ruta 5, sí, en la ruta sí, 68, sí. en la bajada, hay una animita justamente que tuvo que haber sido algún circense porque es una carpita azul una con carpita. Amarillo, si mal no recuerdo. Sí, la he visto también. Sí, la he visto. Yo creo que eso, en términos identitarios, es un fenómeno aparte llamativo de indagar, de aproximarse, porque ya es la animita, por supuesto. El fenómeno de la animita está ahí presente, pero hay una marca identitaria mucho más significativa en términos de lo que comunica también esa materialidad, ¿no? De decirte, un ciclista falleció acá, y no necesitas preguntar quién fue. Sabes que es un ciclista, sabes que fue un circense, sabes que fue un camionero, ¿cachai? ¿Alguna otra pregunta que tenga Fabiola por ahí? No, dejemos descansar a Martita. Perdonen que yo me apasiono con este tema. No, si aquí todos somos apasionados por el tema, sí. De hecho, es por eso que nosotros quisimos empezar este podcast, porque eran, tal como dije en el episodio anterior, que son cosas que, por ejemplo, no las podemos escribir, porque no terminamos nunca, no tenemos cómo expresar muchas veces eso, y si lo expresamos va a ser un libro así como 8.000 páginas, que nadie va a leer al final, mucho texto. Entonces decidimos empezar aquí este podcast para conversar sobre eso, tener una forma de poder expresarnos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos al respecto de X temática, en este caso lo que nosotros vemos con el fenómeno de las animitas. No hay ningún problema con eso. No hay ningún Yo quiero hacer, la mención con respecto, bueno, hay una mención literaria van a haber mención literaria en todos los capítulos, y sí vamos a hacer una que esté ad hoc al tema, que se llama Lecturas de Animita, que es de la Facultad de Filosofía de la Universidad. Lira. Sí, justamente de Claudia Lira. Oye, es un excelente libro, aborda el tema de la animita desde todos los puntos de vista, encuentro yo. Me gustó mucho. Y además que hace una mención honrosa, la vamos a poner así, a un post que hizo nuestro querido y bien ponderado amigo Cris Salazar de Urbatorium, con respecto a la animita de Balmaceda, ya que fue el que visibilizó el tema de Balmaceda, así que vamos a hacer una mención. Ahí va Cris Salazar a Urbatorium. Y también, mención honrosa. Obvio, ¿cómo no va a estar aquí nuestro querido Salazar? Sí, fue el que nos faltó así como para conversar de animita, porque el conocer total de animita de norte a sur también. Sí, pero hay que variar también, de hecho, no es... Martita es un gran aporte con respecto al tema. Exactamente. Sí. No, a propósito de Cris, gracias a Cris yo me di cuenta que descubrimos, bueno, él la conoció antes, una niñita que está en la región de Coquimbo, específicamente en la playa Chihualoco, cerca de Los Vilos. La animita abandonada de Chihualoco. Sí. Sí, también la he visto. Sí, también la he visto. Ya, bueno, la cosa es que yo me di cuenta que esa animita, yo la reconocí, o más bien conocí a esa animita como perteneciente a una mujer llamada Gladys. Y cuando empiezo a indagar un poco más para averiguar si es que se sabe algo de esa animita, me doy cuenta que Cris la había publicado años atrás en su blog, cuando estaba en un estado mucho más estable, porque cuando yo la vi el año pasado, poquito antes de la pandemia, y estaba prácticamente destruida. Y estaba dirigida a una mujer llamada Gladys. Y cuando veo el registro de Cris,
estaba en mucha mejor, en un muy buen estado, y era de un joven. Me encuentro que en su origen era de un joven, y yo dije, qué increíble, porque lo que estoy viendo de cierta forma es un fenómeno no de una animita colectiva, estoy viendo el fenómeno de una animita compartida. Claro. Como que están compartiendo el espacio estos dos nombres, Exactamente. estas dos personas. Exactamente. Sí. O sea, efectivamente, la animita está en la playa Chihualoco. Qué satisfactorio ver que ustedes también la ubicaban. Alguna vez también, Sí. de mi ex trabajo también nos tocó, si mi compañero Sí. dijo, oye, aquí está Chihuahua, pasemos a descansar. Bajamos y yo lo primero que veo desde el auto, la animita. Entonces mi compañero se Qué fue a la playa a buena. mojar las patas y yo me fui a tomar, no me acuerdo si le tomé foto, pero me acuerdo que la vi también. Y claro, estaba en un estado muy, muy mal. Sí, No, vamos a hacer la recomendación. Es el blog Animitas Chilenas, Tradiciones, Folclore y Fe Popular, de Cris Salazar, creador de blog Urbatorium. ¿Ya? Para que lo puedan seguir también, igual que a Martita, con, siempre le digo animitas.cl, oye, yo tengo la mala costumbre. Es @animitas_cl. Sí. Exactamente. Oye, para ir terminando, una pregunta que no podemos dejar pasar. ¿Alguna animita favorita, por así decirlo? ¿O alguna que le tengas Mayor que tenga cariño. mayor cariño o La regalona, por ahí. fervor, o que tenga alguna anécdota que te haga así como, la animita? Una que te haya hecho algún milagro. ¿Sabes Otra qué? pregunta Sí, también. tengo efectivamente mi animita regalona, que es la animita de la Catita. Uh-huh. La Catita está ubicada, de hecho, la Catita tuvo su repercusión igual a nivel comunicacional cuando ocurrió su muerte. Ella está ubicada en la intersección de calle Teatino con Agustinas, en pleno centro de Santiago. Ay, sí, Saliendo, pobrecita, sí. saliendo de la Facultad de Artes de la Chile. De la Chile. Por calle Teatino. La Catita, Catalino Paso es su nombre. Ella falleció el año 2016 y es una animita que tanto mi mamá como yo le tenemos un especial cariño. Nosotros mucho tiempo vivimos en pleno centro de Santiago, vivíamos a la vuelta. Mi mamá le colocó su exvoto ahí a la Catita, le ayudó mucho a mi mamá y nosotras habitualmente íbamos a cambiarle su flores, a ponerle agua. Esa fue una animita que efectivamente fue instalada por la familia de Catalina, y ella tuvo una muerte bien, bien desgraciada cuando ella comenzó a ir a visitar a los niños con cáncer. Entró justamente como payasita con una agrupación para irlo a visitar, y cuando ella iba de vuelta con un compañero de esta agrupación, con Mauricio, tuvieron un accidente en que el auto en el que iban fue aplastado por 2 buses del Transantiago. Sí. Sí. Y fue bastante conocido el caso en los medios de comunicación, y por lejos la Catita siempre hace nuestra regalona, siempre. A nosotros se nos ocurrió la idea de empezar a decorar el árbol que estaba al lado de ella, y fue muy bonito eso porque No te puedo creer que ustedes fueron. nosotras empezamos. Oye, pero mi mamá. precioso, precioso. Nosotros empezamos y ocurrió que como ella era payasita, lo que colocamos fue un listón con circulitos rojos, como simulando la nariz de payaso. La nariz del payaso. Entonces en cada circulito le pusimos una de sus letras. Entonces decía Cata alrededor del árbol. Y la idea que tenía mi mamá era más adelante tejer el árbol. Esa es la intención que tenía mi mamá. ¿Y qué pasó? Llegó el invierno, obviamente la intervención que habíamos hecho se deterioró, pero la gente, incluso yo creo que también la familia de Cata, que los empezó a ir a ver, empezó a dejar cosas en el árbol, empezó a amarrar flores. Exacto. Y de hecho mi mamá había plantado flores bajo el árbol. Y bueno, llegó un momento en el que de la MUNI sacaron todo, tuvimos algunas complicaciones, pero finalmente la gente que ha ido a ver a la Cata siguió integrando el árbol. Claro, o sea, al final es como la resistencia de la memoria. Exactamente. No, es linda, es preciosa esa animita, a mí me encanta, de verdad. Yo pasaba mucho tiempo por ahí, yo trabajaba en Santo Domingo. Muchos años trabajé, sí, estaba ahí mismo, no, preciosa.
Yo la encuentro linda, me encantan las animitas tan reconocidas, donde se nota el cariño de la gente, la dedicación. Que tiene una activación especial. Y eso además que la Cata la han vandalizado varias veces. La han vandalizado varias veces y siempre la casita vuelve a aparecer, siempre la mamá dejando sus mensajes y por lejos, independiente de la popularidad que pueda tener cualquier otra, la Catita siempre va a ser mi regalona. Qué bonito. Exacto, sí, al final eso es lo que nos conecta mucho con lo que son la fe popular, la animita, ¿no? Porque todos, si bien todos conocen a Romualdito, la Marinita, la novia del cementerio general, la Carmencita, siempre uno tiene una animita cerca que, quiéralo o no, la reconoce como tal, sabe que está ahí y dentro de todo la respeta. La respeta o cuando uno pasa, porque a mí me pasa como me toca manejar por mucho dentro de Santiago y regiones, cuando veo una animita grande o que yo reconozco que le tengo respeto, cariño, les pego el saludo con el bocinazo, ¿no? Entonces, al final eso es lo bonito. Oye, típica la persinada, pasáis, te persináis, Claro. sobre todo cuando vais en auto, te persináis de ida y vuelta todo el rato. Exactamente, Tocarle sí. la bocina para saludarle. Sí, no, sí. Sí, es una cosa bien, bien interesante que ocurre con respecto a Animita. No sé si Fabiola tendrá alguna Animita por ahí o algún... Mira, por la investigación que estoy haciendo en Lorlita, efectivamente, porque yo reconozco que es algo que me ha costado mucho encontrar información y he viajado también tratando de encontrar información, solamente los voy a dejar ahí, los voy a dejar metidos, para que los en el libro. Claro, haciendo ahí, sin dar no spoilers. No les voy a hacer ningún spoiler, lo único que puedo decir es que por lo que me ha costado, sí, ella es como mi favorita. Es que al final está muy relacionado a que estamos conversando con Marta. O sea, tú has estado interactuando, has estado investigando sobre ella, que ya evidentemente está generando un lazo. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Cada vez que voy al cementerio paso y le pido, oye, por favor, ayúdame a encontrar más información, no sé, así. Sí, al final eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con la animita. O sea, cuando vas por la calle o en tu trabajo, tienes una ruta seleccionada, sabes que en tal parte hay una animita, te acuerdas de la animita, cuando vas con un día malo, por favor, ayúdame, la saludas con un bocinazo, la pasas a saludar, te persigna. Entonces, eso es lo que es la conexión. ¿Y la tuya, Gonzalo? ¿Cuál es tu animita favorita? No sé si favorita, porque yo al igual que Marta también tengo muchos registros de animitas, tengo muchas. El primer acercamiento que yo tuve con animita es una animita que está en Avenida Macul con Américo Vespucio, una animita blanca, que está justo en la entrada, que está justo en una esquina, que es de una mujer, está solita y me llama la atención que es del año 72. Sí. ¿No? Que no tengo muchos detalles, he tratado de buscar la historia, no sé si es que Marta la tenga, porque no he encontrado mayor dato de esa animita, y yo tengo recuerdos de esa animita desde muy niño. Pero está justo en un triángulo. En un triángulo, exacto. Sí. Y es como que el triángulo quedó justo, porque la animita está justo al medio. Es como que lo hicieron para animita. Fue tan perfecta la forma en que armaron esa calle después, que la animita está justo al medio. Entonces tampoco es como que pasa tan desapercibida. Claro. ¿Sí? Tengo otra que está cerca de mi casa. Yo vivo aquí en el sector de Rotonda Quilín. Es una animita que es subiendo por Quilín hacia la cordillera, un poquito más arriba de la ANFP. Sí, sí. Hay una animita que es de color verde, que no tengo mayores datos de esa animita más que dice JP. Era el JP. Claro, yo lo conozco como JP. Y yo hace muchos años me acuerdo que fui y le tomé fotos. De hecho, tengo una foto de un set de fotos que le hice cuando usaba Tumblr. Que después voy a compartir fotos de esa animita. Que claro, yo fui y le tomé fotos, la arreglé un poco y es como que generé cierto cariño con esa animita. Entonces, cuando paso, trato de saludarla. Esa vez me acuerdo, estuve mucho rato, al igual que Marta, así como permiso, hola, ¿cómo estás? Buscaba
por algún lado, si es que tenía alguna plaquita, si es que tenía algún nombre, no tenía nada, tenía un par de santitos quebrados. Y es bonito porque cuando yo la recuerdo, esa animita estaba al lado de un árbol. Y tiempo después, al parecer, el árbol, no sé si es que la animita o la movieron o cortaron el árbol, pero el árbol ya no está. Pero ahora está cubierta como de una hoja verde. Entonces está siempre verde. Qué Está bonito. siempre verde. Qué bonito. Entonces, y cuando yo la conocí estaba como abandonada. Entonces, eso es también parte de como la evolución de la animita y de vez en cuando veo que tiene flores. O sea, hay alguien que la visita. Claro. Nunca he tenido el placer, por así decirlo, de encontrarme con un devoto o la familia de esa persona, porque de verdad me gustaría saber quién es este misterioso animita JP. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a mis viajes de norte a sur, la que más recuerdo es una animita que está en la ruta 5 norte, en el kilómetro, para que vean cómo me acuerdo de esa animita, en el kilómetro 365. Está justo en una cuesta antes de llegar a Ovalle. Ya. Es una cruz blanca que está con unas maderas. ¿Sí? Pasa muy piola. ¿Por qué me acuerdo de esa animita? Porque una vez por trabajo nos tocó ir en un camión y justo el camión se quedó en pana ahí. Qué curioso. Se quedó en pana ahí, un par de metros más allá de la animita. Bueno, ahí no es que se haya echado a perder a propósito, sino que la pana del tonto no cargaron benzina. Entonces, en lo que mi compañero iba a buscar benzina a una Copec que estaba por ahí cerca, yo me quedé ahí tomándole fotos y descubriendo un poco sobre la animita. Eso también tengo que subirle fotos. Entonces, Oye, son esas cosas. Entonces, cada vez que me tocaba viajar para manejar hacia La Serena o hacia el norte, paso por ahí, le pego un saludo a la animita. Qué oye, buena. y en honor al tiempo, chicos, y para todos también nuestros necrománticos, darle las gracias a todos nuestros oyentes y sobre todo a Martita, ha sido un amor. Ella es la creadora de Animitas, @Animitas _CL. Sí. ¡Ah! Bien, bien. Oye, Martita, muchas gracias. Ha sido súper reconfortante poder conversar contigo. Tener caras nuevas, pues lo voy a decir tal cual. Tener caras nuevas dentro de dentro de todo ¿cómo le digo yo? Un submundillo, ¿ah? Todo de la investigación, todo lo que es tradiciones. Este es un submundo. Claro. Así que qué bueno tener caras nuevas como tú y muchas gracias por la disposición que tuviste y la buena onda que tuviste con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes, felices de compartir esta instancia y tal como les comentaba, les decía, agradecida también de generar estos espacios que buscan contribuir a la discusión y difundir sobre todo lo que tú mismo, Fabi, decías, este submundo, ¿no? Y más que lo que muchas veces se denomina rescatar, más que rescatar, visibilizar. Sí, Visibilizar. justamente. Así que Gracias, muchas Martita. gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Martita. Muchas gracias a ti. Gonzalo. Aguante las almitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo? Ya fue, despidámonos, pues. Pues ahí estaríamos. Ya, despídase usted también, pues. Si también es su programa. No, sí. Bueno, pucha, es que siempre soy malo como para dar las despedidas. No, de verdad agradecerle a toda la gente que nos ha hecho comentarios, que nos ha seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias a Marta que aceptó esta invitación a este proyecto que está recién empezando y que confió en nosotros para venir a conversar hoy día. Obviamente vamos a buscar más instancias para invitarte de nuevo, para conversar un poco más a futuro sobre animita o algún animita en específico también que podamos conversar, o si es que llegamos a tener noticias de la animita de Quilicura, ¿ah? Sí. Como para dar ese cierre también si es que tenemos más noticias. Y como siempre los invitamos a que nos compartan a través de redes sociales con el hashtag Necrópolis Chile y que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram a Necrópolis Chilepod, en Twitter Necrópolis Pod y en Facebook como Necrópolis Chile para que nos puedan seguir ahí a través de todas nuestras redes sociales. Así que eso sería. Muchas gracias a todos y
nos veríamos a la próxima con nuestros queridos necrománticos. Chao niños, cuídense. Chao, chao. Chao necrománticos. Hasta luego.